está con nosotros en esta mañana para hablar de un tema específico hoy con el doctor Sainz. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Víctor Jorge, muy buenos días a todos nuestros oyentes, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Vamos pensando en qué pasó con el doctor Sáez hoy. Debe estar en una diligencia ya a esta hora. Dijimos, debe estar en diligencia a esta hora, en alguna audiencia, debe estar por allá en Palo Quemado, por allá en el sur de Bogotá. No, Víctor, aquí llegando a la oficina a atender situaciones, decidimos atender estos espacios en la oficina. Claro, no, sí, claro, todos los compromisos. Bueno, imagínese lo que ha pasado. No sé cómo usted lo va a catalogar lo que ocurrió allí en Duitama, en el departamento de Boyacá, y que ha sido noticia, mmm, el haber derribado una, una estatua que había del matador César Rincón y que lo hicieron en el Día Internacional Antitaurino. Pero hay disgusto por un lado y por el otro lado el gusto porque ya no se le hace honor a los toreros ni a los toros. Esta escultura de César Rincón que tumbaron en Lituania sería enviada a la capital de la República, es lo que se dice, pero que no lo soportaron allí quienes patrocinaron esto, las versiones y las contradictorias que hay entre el alcalde, que asegura que la escultura se reubicará a un lado de la plaza. Funcionario de su gabinete dice que la regalaron para museo en Bogotá. Bueno, hay de todo, porque no están contentos en Boyacá unos, en otros sí están contentos, que ya no más toros, que ya no queremos saber más de los toros y que bueno, todo eso. No sé, usted cuál es su concepto, cómo lo toma usted, es bueno lo que hicieron, es malo lo que hicieron, hasta dónde vamos. Pues Héctor, mira, esto es un tema bastante interesante de tratar. Mm, Desde hace, digo yo, un par de años atrás, desde el levantamiento social y de las protestas en virtud del marco del paro nacional, hemos visto un proceso que ha comenzado en nuestra sociedad colombiana de resignificación de los símbolos. Y es verdad que en esa época derribaron unos, o trataron de derribar unos estatuas también de la reina de Inglaterra, la reina Victoria que teníamos, se rumbo al aeropuerto El Dorado, del descubridor supuestamente de América, de Colón y demás. Entonces, pues eso es un proceso de resignificación que estamos viviendo de símbolos, porque entendemos que nosotros pues dejamos de ser colonia española desde hace mucho tiempo y tenemos una identidad de colombianos. Entonces no se entendería por qué en Colombia todavía tenemos estatuas de Belalcázar, de Jiménez de Quesada, de todos estos de estas personas que colonizaron este continente, y que la historia pues no solamente los reconoce como los que abrieron estas ciudades o fundaron estas ciudades importantes en Colombia, sino también como personas que cometieron muchos crímenes. Nunca se ha documentado con el suficiente juicio o extensión el genocidio que ocurrió en Sudamérica en la etapa de la colonización. Todas estas masacres de indígenas que fueron abominables, desde luego, desde el siglo XV, y se postergaron casi por 3 siglos, casi que exterminaron las poblaciones indígenas que habían en Sudamérica. Y entonces, pues ahora que somos una república, decía un profesor, que en paz descanse, Luis Carlos Sáchica, que somos una republiqueta. Entonces, pues ahora consideramos que pues hay que resignificar los símbolos, y que en realidad tenemos una identidad de colombianos, y que no pertenece a esa identidad pues esos símbolos colonialistas, si es que se les quiere llamar así. Y pues el toreo o la fiesta brava pues hace parte de la cultura española. No es una cultura colombiana ni latinoamericana, sino esa cultura heredada de los españoles. Y a mi manera de ver, es un buen síntoma, es una buena situación, una buena decisión que hayan prohibido
ese tipo de prácticas en nuestro país que no aportan absolutamente nada, ni cultural ni social. Y podría decirse que también son un elemento de violencia contra los animales. Me parece una buena decisión y es acertado que quiten una estatua de un personaje que ni siquiera está muerto, que César Rincón, hasta donde tengo entendido, está vivo. Y pues no luce bien tener una estatua de una persona que está viva, porque pues se entiende que las estatuas son de las personas que han dejado un legado positivo para nuestro país. No quiero desconocer con eso que César Rincón pues haya sido un torero que haya acumulado una cantidad de victorias a nivel nacional e internacional, en esa práctica cultural, porque entiendo que no es ni siquiera deportiva. Entonces, pues claro, él tiene su reconocimiento, pero pues no a nivel o de tal magnitud como para elegir una estatua de él y ponerla en alguna ciudad de nuestro país. Y en buena hora la quitaron y deseo que no la vayan a poner en Bogotá. Eso es la única solicitud, es que no la vayan a poner en Bogotá. Nada tenemos que ver con la fiesta brava, no nos interesa el legado español y muchísimo menos algo que tenga que ver con violencia de animales o contra los animales. Claro, sí, y los que están disgustados son los que patrocinaron, los que vivían del mundo de la tauromaquia, eh, quienes comercializaban el ganado para este tipo de eventos, quienes estaban detrás de todas las corridas de toros y todo lo que había, pues hay un disgusto total, porque dicen, hombre, pero cómo nos van a quitar esto que era un patrimonio cultural? Usted lo que acaba de decir, doctor, es un patrimonio cultural, pero para España, no para Colombia. Es lo que lo han manejado, así lo han manejado muchos y quienes estuvieron allí en el departamento de Boyacá, su alcalde y quien estuvo ahí al frente de esto y que estuvieron de acuerdo. Y ahora hay que limpiar eso. La plaza debe ser para eventos realmente culturales, no para recortar momentos fatales de los animales. Y todo eso es lo que les pusieron en contexto a quienes fueron convenciendo poco a poco que a la fiesta brava no iba más tampoco en el departamento de Boyacá, eso fue a nivel nacional, y entonces hoy pues hay lamentaciones por esto, y ayer fue noticia total, el ver cómo caía la estatua de César Rincón, la estatua de este señor ganadero. Está muy bien, ¿no? Hace pocos días lo confundieron con un señor que admiraba a César Rincón y que estuvo mucho tiempo al lado de César Rincón y que está muy pobre en el centro de Bogotá. Entonces decían que el César Rincón es un ganadero. César Rincón estaba muy bien, estaba un poco enfermo, pero estaba muy bien ubicado económicamente. Entonces nos imaginamos que a raíz de esto, en todo el país, en todo el territorio nacional, van a desaparecer todo lo que sean imágenes, estatuas, esculturas que relacionadas con el mundo de los toros, ¿no, doctor? Mire, yo tuve la oportunidad de, cuando era adolescente, ir a la Santa María a presenciar un evento de estos. Me invitaron y tuve la oportunidad de presenciar en calidad de público estos eventos de la Fiesta Brava y sin lugar a duda eso generó un impacto bastante eh, terrible en mi mente porque pues ver cómo asesinan a un animal, cómo un grupo de hombres armados comienzan a rodear a un animal y comienzan a provocarlo y comienzan a punzarlo, a quitarle fuerza, le ponen las banderillas, lo comienzan a hacer sangrar y finalmente el torero le entierra una espada más o menos de 1 metro en el cuello, se lo introduce hasta penetrar el corazón del animal y el animal en ese momento de jadeo, de lucha por su vida, aparece una persona con un cuchillo y se lo entierra en el cuello y lo termina de degollar para que supuestamente no sufra. Eso lo viví como a los 14, 15 años que me permitieron entrar allá y yo digo, oiga, qué cosa tan abominable ver ese espectáculo
Mm, y en buena hora siento que Colombia avanzó a quitar de nuestra cultura colombiana, de nuestra identidad, algo que no solamente es abominable, sino que hace parte de la cultura española, de la cultura del país que nos colonizó. Y desde luego que no se trata aquí tampoco de odiar y satanizar a los españoles, pero se trata también de tener una cultura y una identidad colombiana. Nosotros tenemos un país, un estado independiente y tenemos una cultura y una identidad. Y nosotros estamos en ese proceso de encontrarla. Nos ha tardado muchísimo tiempo porque la violencia nos ha arrebatado la oportunidad de entendernos y conocernos como país y como cultura. Y eso sí hay que reconocerlo, que la culpa ha sido nada más que nuestra. Desde los inicios de nuestra república, y si bien es cierto la revolución de Simón Bolívar y demás, de próceres de la patria para conquistar nuestra independencia, pues se hizo a través de la sangre y de la guerra y de la violencia. Pero se entendería que a partir de ese inicio republicano, pues había un poquito de paz y de entendimiento nacional, pero no fue así. Y durante nuestra fundación y nuestro periodo republicano del siglo XX y, y el siglo XIX también, pues han sido violencia y violencia y violencia interpartidista y violencia después guerrillera y después violencia narcotraficante y no nos hemos podido encontrar como nación y como comunidad y entender cuáles son nuestros deseos como nación, qué nos une, cuáles son las prácticas culturales que nos apasionan, las prácticas deportivas. No hemos podido cultivar eso en nuestros jóvenes y en nuestros niños y pues encontramos que nos apropiamos de cualquier cosa extranjera que nos parezca interesante. Y recuerdo que en esa época, cuando esto se practicaba en Bogotá, esa fiesta brava, entiendo que las personas de más escasos recursos eran los que más, los únicos que se dedicaban a seguir o a tratar de practicar ese toreo. Y las historias pues no son pocas, no son pocas de las personas de escasos recursos que buscaban asociarse, buscar una identidad con esa práctica. Y sorprende porque ese es el reflejo de nuestra sociedad, una sociedad sin identidad, una sociedad que busca ídolos, que busca um, alguna forma de escapar a una realidad social y en buena hora estamos acabando con esas prácticas y ojalá que resignifiquemos en los símbolos y encontremos unos símbolos colombianos que nos identifiquen como nación, unos símbolos musicales, unos símbolos teatrales, deportivos, culturales, que nos brinden esa identidad y que no sean los mafiosos y que no sean los corruptos, ni que sean los líderes guerrilleros ni de los clanes que sirvan para identificar al pueblo colombiano en el exterior. Entonces estoy de acuerdo y en buena hora que busquemos una resignificación de la cultura y de la identidad colombiana a través de estos procesos. Sí, mire que nosotros le hicimos seguimiento a cuando los toreros, cuando empiezan a prohibir las corridas de toro en Bogotá, los toreros armaron una carpa e incluso muchos de ellos con su traje debajo de la carpa, ahí haciendo huelga de hambre y pues llamando la atención de la ciudadanía y del gobierno nacional porque iban a acabar las corridas. Los llama el gobierno y les dice que estaban encargados sobre esto, que les podrían admitir que esto continuara, pero que sin que el toro fuera llevado hasta la muerte, sino que lo indultaran para que se convirtiera en una fiesta brava, de verdad, que la gente la viviera. Pero la verdad es que en estas corridas, yo estoy en el centro, no estoy del lado, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero cuando yo fui una vez, en una ocasión, yo fui y nos regalaron unas buletas. Y yo fui y llevé a mi señora madre y llevé a mi esposa. Y lo que hice fue haber cometido un error. Cuando estaban ellas ya sentadas ahí, cuando comenzó lo peor del momento, la, el, el momento de las banderillas, el momento ya cuando el torero se prepara para aniquilar el toro,
Entonces, cuando ven ya caer el toro rendido prácticamente a los pies de este torero, entonces ellas lloraban y lloraban las que estaban al lado, mujeres que no estaban acostumbradas a ver este tipo de cosas. Y es cuando yo he cometido un error. Y entonces, todo esto lleva a pensar que lo que usted acaba de manifestar, violencia, era lo que entraba uno a mirar a las plazas de toros. Ya hoy, los grandes empresarios de las ganaderías que se hacían ver para el mundo de los toros, ya ellos no están. Ya la mayoría de los señores, de los dueños de esas haciendas, ya no están. Entonces quedaron algunos toreros ya viviendo el mundo de la historia y esto se acabó. Pero la verdad me acabo de acordar de alguien, de un senador que pasó unos momentos y que hizo mucha polémica en esta ciudad. Decía, esto tiene que cambiar, me imagino. Pero es que, mire, el toreo y esas corridas de toros, como usted las llama, pues es un ritual de la muerte, es un ritual en torno a la muerte. Y fíjese que los rituales empiezan de esa manera. Comienzan con una adoración hacia un culto, hacia el hombre que se para enfrente de un toro, de un animal que es salvaje, y comienzan a dominarlo de forma brutal y comienzan a festejar cómo el toro se va debilitando hasta que le producen la muerte. Y esa cultura de muerte es la que en Colombia no podemos celebrar, porque nosotros hemos padecido mucha muerte. Mire, hace poco, antes de ayer, recibí una notificación, un auto que reconoce a un cliente mío como víctima del conflicto, un auto proferido por la Justicia Especial para la Paz, en el macrocaso 10 que se lleva a cabo en contra de la guerrilla de las FARC. Y mi cliente tuvo que padecer en esa época, no le voy a contar muchos detalles, pero al hijo de mi cliente lo asesinaron en un retén, en Huila, en el gigante Huila. Le hicieron bajar del carro los guerrilleros de las FARC y le descargaron un fusil, un proveedor de fusil en el cuerpo. Obviamente falleció y prácticamente 15, 16 años después, mmm, se viene a reconocer a mi cliente como víctima del conflicto y como víctima de esos casos de violencia cometidos por la guerrilla de las FARC. Entonces, no entendemos cómo en nuestra sociedad, que hemos vivido con el horror de la guerra, de la muerte, de la criminalidad, donde todos los días vemos en nuestros diarios y escuchamos en las noticias sangre, muerte, asesinato, dolor, despojo, cómo alguien se puede reunir en torno a un ritual de la muerte y festejarlo. Se debe tener algo en la cabeza que no debe estar funcionando bien, porque no puede ser que un ser humano se alegre del asesinato vil y cruel de un animal que, aunque es salvaje, pues está allí simplemente es para satisfacer el deseo de sangre de un ser humano. Eso debe estar mal en la cabeza de un ser humano si se satisface viendo morir a un animal. Eso es una falta de empatía. Cuando ya lo analizamos desde el punto de vista de la criminología, se habla de personas que son sociópatas. Y nuestra cultura creció, con la cultura colombiana durante el siglo XX, alrededor de ese tipo de rituales. Y eso es lo que ha mantenido a nuestro país en esa contienda y en esa constante lucha y en esa constante violencia que nosotros debemos erradicar. Entonces, yo sí soy feliz y estoy satisfecho con que hagamos una resignificación de los símbolos y acabemos con eso. No solamente que sea solamente un acto simbólico, sino que realmente como espíritu nacional cambiemos y cambiemos no solamente de forma simbólica, sino también interior, que dejemos la violencia, que dejemos la altivez, que dejemos la arrogancia, que dejemos la forma contestataria y grosera con que nos referimos en el día a día, que esos actos de violencia que ocurren a diario vienen de allí y realmente cambiemos como nación. Y esto es un buen comienzo, es una buena forma de manifestar ese comienzo, de exteriorizar
esa transformación interior. Es un tema que teníamos para tratar con usted hoy, mañana ya. Doctor, su agenda para hoy. Siempre le pregunto la agenda, muy interesante. Pues Héctor, esta mañana tenemos unas reuniones aquí programadas en la oficina con unos clientes, tenemos unos casos muy interesantes y hoy es el día de atender clientes en la oficina, de recibir, de despachar desde acá, reunirnos, hacer programación, hacer planeación estratégica con los clientes que nos citaron y básicamente es eso hoy. Tenemos un tema bien interesante para mañana, ¿no? Es que ese tema genera mucha polémica y yo lo voy a abordar desde otro punto de vista un poco crítico, tal vez como es un poco habitual en mí, y lo que ocurrió con el restaurante de la señora Segunda en el 12 de octubre, que se lo cerraron. Y es polémico porque pues ponen una señora, digo que la ponen, porque pues esa señora de esa edad no administra ese establecimiento de comercio. Entonces quien la administra la puso a llorar en las cámaras, a decir que pobrecita ella le acababan de cerrar su establecimiento de comercio. Lo que no cuentan y lo que no dicen y lo que pareciera que sigue oculto es que la señora no paga impuestos y evade impuestos y se roba los impuestos de este país. Entonces, no puede ser que la cultura empresarial de esta nación sea la cultura del no pago. Entonces, yo critico, me pongo yo ejemplo, yo critico al político, el político corrupto, el político que no cumple, el político negligente, ese es un político corrupto. Pero en mi intimidad no pago impuestos, no le pago los salarios a los trabajadores, no pago prestaciones sociales y me pongo bravo cuando vienen y me cobran. Entonces, ese análisis tributario lo vamos a hacer mañana, porque vamos a entender cuál es el sistema tributario, cómo los establecimientos de comercio tienen que recolectar un impuesto, porque es que lo tienen que recolectar, ni siquiera lo tienen que pagar del bolsillo de ellos. El impuesto al consumo, que es el 8%, lo pagamos nosotros, usted, yo, Jorge, cuando vamos a un restaurante y pedimos un plato de comida. Entonces, ¿cuánto vale el plato de comida? 30.000 pesos. Eso tiene un 8% que usted está pagando, además se lo discriminan, ¿no? Entonces usted dice, 30.000 pesos plato de comida, 8% impuestos, 10% propina. ¿Cuánto le salió la cuenta? 45.000 pesos. Listo, usted paga los 45.000. Usted le está pagando el impuesto al empresario y el empresario se lo echa al bolsillo, va y se lo gasta, va y se compra, lo reúne todo y se vuelve rico y después dice, ay, ¿yo por qué tengo que pagar eso? Es que esa plata es del Estado, señor. Usted le está haciendo el favor, o tiene la responsabilidad de recolectarlo. Entonces, sí, es odioso, es odioso pagar impuestos. A mí no me gusta, pero lo tengo que pagar. Y lo pago con la sobretasa a la gasolina, lo pago con el impuesto al consumo. Cada vez que voy a un restaurante o invito a mi esposa a un restaurante, lo pago. Cada vez que compro algún evento, un elemento, un producto, pago IVA. Yo estoy pagando impuestos. Y lo que hace el empresario es recolectarlo, recaudarlo y pagarlo. Y entonces lo recolecta pero no lo paga y se ponen bravos porque les cobran. Entonces yo pienso que esa historia de la señora Segunda hay que darle una vuelta y mirar el otro escenario y eso es lo que vamos a exponer mañana. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes, felicidades para todos, éxitos en sus Igualmente, gestiones. que esté muy bien, felicidades.